Hola mis queridos generación de los coronavirus. La clase para el día de hoy, guaguas, es un poquito nueva, ¿sí? El tema en sí es eficiencia mecánica o también rendimiento mecánico. En algunos libros lo llaman eficiencia, en otros rendimiento. A la final es lo mismo, ¿ya? El objetivo es comprender cómo se calcula el rendimiento o la eficiencia mecánica de un mecanismo, de un motor, de un sistema dinámico en sí. Recuerden que la parte teórica, poquito aquí no es mucha teoría, está subida en el documento en la aula virtual para el día de hoy. Ahí pueden revisar, pueden imprimir y pegar en el cuaderno si es que lo desean, no hay problema. Lo que voy a hacer aquí es explicar el ejercicio que les mandé dentro de la parte teórica. Añadí dos ejercicios pequeños para comenzar despacito con esto de la eficiencia, que no es muy complicado. ¿Ya? Bueno, el ejercicio dice lo siguiente, el problema 1. Un motor recibe una potencia de 600 watts. ¿Sí? Si su eficiencia es del 50%, ¿qué fuerza ejerce cuando arrastra un cuerpo con rapidez constante de 10 metros sobre segundo? ¿Sí? Entonces, fíjense, la eficiencia mecánica es un concepto un poquito nuevo, pero que tiene muchísimo que ver con lo anterior. Tiene que ver con conocimientos de trabajo y de potencia. De hecho, en la teoría están ahí las fórmulas, la definición y obviamente los ejemplos que aquí ya les explico en forma verbal. Listo, bobas, miren. Los datos está fácil. Dice que tengo una potencia de 600 watts. Ya primero ponemos potencia 600 watts y luego vemos si es útil o es entregada. ¿Sí? Si es de salida o es de entrada, porque aquí podemos utilizar varios nombres. La eficiencia en esto en física se utiliza esta letra griega que es como una N con un rabito más largo, ¿ya? Así es, se le denota la eficiencia mecánica. Dice que es del 50% y siempre todo lo que es porcentaje para cálculos matemáticos se escribe el número real correspondiente, en este caso 0,5 o un medio, como lo quieran ver. ¿Sí? Dice que lo que queremos es calcular la fuerza, ¿sí? Sabiendo que este mecanismo arrastra un cuerpo, ¿sí? Arrastra un cuerpo con una rapidez constante de 10 metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los datos. Yo lo que busco es la fuerza, ¿sí? Es mi objetivo. Entonces, fíjense, lo importante es saber en estos ejercicios qué es lo que me están dando dentro de la potencia, si es la de entrada o es la potencia útil, si es la de salida o la potencia entregada, porque son sinónimos que en diferentes libros suelen utilizarse. ¿Sí? Recuerden, eh, la potencia o el trabajo útil o de salida, cuando escuchen útil o de salida es lo mismo, es aquella potencia o trabajo que realiza trabajo en sí, o sea, que es utilizado y aprovechado para realizar algún tipo de trabajo que queramos. ¿Sí? Generalmente, por ejemplo, si un carro arrastra algo, mueve algo, esa fuerza utilizada por el carro es la que genera esa potencia o ese trabajo útil. Mientras que aquello que dice potencia de entrada o potencia entregada es toda esa potencia, todo ese trabajo que ingresa al mecanismo, ¿ya? Y que de alguna manera se pierde un poquito por efectos de rozamiento, por efectos de calor que se generan en los mecanismos, ¿de acuerdo? Eso es súper importante, ¿ya? Entonces, útil o salida es lo mismo. Entregada o entrada es también lo mismo y son los dos elementos que van a trabajar en esto del rendimiento mecánico. ¿Ya? Bueno, entonces comenzamos. Nos dan que el rendimiento es de 0,5. El rendimiento mecánico es de 0,5 y por definición está en la hoja, en la aula virtual. El rendimiento es cuando trabajamos con potencias, potencia útil sobre potencia de entrada, o puede llamarse potencia de salida o potencia entregada, es lo mismo, son diferentes autores que utilizan diferentes palabras. También puede ponerse trabajo útil sobre trabajo de entrada o trabajo de salida sobre trabajo de entregado.
¿Sí? ¿Sí me cachan huevos? Entonces, ahí, bueno, no importa, en la hoja que les mandé está todo bien bonito, así hecho por puntos específicos para que utilicen bien estos términos. Listo, entonces, ¿qué pasa? Que la potencia útil es lo que vamos a calcular aquí, porque la potencia o el trabajo útil es lo que realmente genera trabajo en sí. ¿Ya? Porque acá tenemos que la potencia de entrada es lo que se le entregó al mecanismo, lo completo, lo total, toda esa potencia en bruto que entra es de 600 watts. Entonces me queda potencia útil sobre 600 es igual a 0,5. ¿Sí? Tengo súper fácil. Ya es un ejemplo básico que hacemos, los 600 pasan a multiplicar al 0,5 y me da que la potencia útil es de 300 watts. O sea, imagínense, de todo lo que entró al mecanismo de 600 watts, solo se utilizó 300. Solo eso me generó un trabajo en realidad. ¿Ya? Entonces tengo que la potencia útil es 300 y nosotros sabemos que potencia es trabajo sobre tiempo. Como es trabajo sobre tiempo y hablamos ahora, estamos en la categoría de útil, por lógica, potencia útil será trabajo útil sobre tiempo. ¿Sí? Fíjense, si es potencia útil, es trabajo útil. Si es potencia entregada, será trabajo entregado. ¿Sí me cachan? Entonces facilito. Ya, y nosotros sabemos además que el trabajo que le llamamos útil es aquel que genera la fuerza, esa fuerza que se aprovecha para realizar el trabajo. Entonces, es esa fuerza que me están pidiendo, qué fuerza ejerce, qué fuerza se ejerce para arrastrar ese cuerpo. O sea, la que realmente arrastra el cuerpo sería la fuerza por distancia sobre tiempo. Aquí, guaguas, fíjense que yo ya no pongo coseno del ángulo ni nada porque se asume que el ejercicio es sencillo, es básico, es un movimiento horizontal en donde el ángulo es 0 grados porque la fuerza y el desplazamiento coinciden. Entonces no necesito poner eso. Generalmente estos ejercicios en forma práctica, sin planos cartesianos, se asume que el ángulo es 0. ¿Sí? Entonces, acordémonos, bobas, entonces fuerza por distancia sobre tiempo, pero sabemos que la distancia sobre el tiempo, este pedacito de aquí, distancia sobre tiempo es velocidad o rapidez en este caso porque estamos trabajando con ejercicio escalar, ¿sí? Entonces, esto es la fuerza por la rapidez, es nuestra potencia útil, ¿ya? Como vimos que la potencia útil era 300 en la parte de acá, ¿sí? Reemplazamos 300 es la fuerza por la rapidez y obviamente es súper sencillo, el ejercicio es básico, la fuerza es de 30 newtons. ¿Sí? Este motor lo que usó es de 30 newtons, ¿sí? Para poder realizar este arrastre de este cuerpo con esa rapidez. Fíjense, es un ejercicio sencillo donde utilizamos potencia, trabajo, fuerza y seguimos mezclando conocimientos. La eficiencia es una relación matemática entre potencia que realmente se aprovecha para una potencia en bruto que entra a un mecanismo. Miren, no tiene unidades de medida y es lógico. Si yo divido una potencia para una potencia, watts sobre watts se eliminarían, lo que me es adimensional. No olvidarse eso. Es una forma de medir qué tan buen mecanismo o motor tenemos. ¿Ya? Y eso es adimensional. Este es el ejercicio 1, chicos, que está ahí en el documento que les di. Y vamos el problema 2. Puse 2 pequeños problemas para el día miércoles. Hacer 2 más, ya subiendo un poquito de nivel y para poder hacer ya un trabajito, ¿de acuerdo? El ejercicio 2, que igualmente está en el aula virtual, dice: un motor recibe una potencia de 6 kilowatts, ¿no? Si su eficiencia es del 75%, o sea, este motor es mucho mejor que el anterior, ¿sí? El anterior era bastante bajo, 50%, imagínense la pérdida que tiene. En este caso tenemos 75% de rendimiento, o sea, aprovecha 75% el motor de toda la energía o potencia que recibe. Un 75% es aprovechado, el 25% se pierde. ¿Sí? ¿Qué dice? Que me pide qué trabajo realiza al jalar un bloque durante 1 minuto. ¿Ya? Entonces ya vemos ahí, sacamos los datos, tenemos en los datos la potencia de 6 kilowatts, que sería 6.000 watts, transformamos.
El rendimiento del 75%, es decir, 0,75, siempre transformamos a número real. El tiempo, que es 1 minuto para arrastrar ese bloque, o sea 60 segundos, debemos dejar transformadito, y me pide cuál será el trabajo útil que realiza este mecanismo. ¿Ya? Fíjense entonces, la potencia dice, fíjense, un motor recibe una potencia. Me está diciendo que es una potencia de entrada, una potencia que le entregan al motor. Por lo tanto, la potencia que tenemos es potencia entregada o de entrada. Da lo mismo si ponemos entregada o de entrada. ¿Ya? Es lo que ingresa completito al mecanismo. Entonces, como ya tenemos eso, siempre identificamos primero si es potencia de entrada o potencia útil. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos. Sabemos que el rendimiento es potencia útil para potencia entregada. ¿Sí? O puede ser potencia de salida, potencia de entrada. No importa, los términos son los mismos. Pongo útil porque me pide el trabajo útil. ¿Ya? Sustituimos 0,75 es el rendimiento de este motor, y que es potencia útil para entregada, que son los 6.000 watts. Es lo que me daban en el ejercicio. Listo. Por lo tanto, despejando, vemos que los 6.000 pasan a multiplicar el 0,75 y me da una potencia útil de 4.500 watts. Pasa a multiplicar y me da 4.500 watts. Es lo que realmente se aprovecha para generar este trabajo. ¿Sí? Tenemos hasta aquí potencia útil. Nuevamente, sabemos que potencia útil será trabajo útil para un tiempo. Potencia en términos secos es trabajo para tiempo. Como es útil, le ponemos útil. Al tiempo obviamente no se le pone ese subíndice. ¿Sí? Por lo tanto, si despejamos, el trabajo útil será potencia útil por el tiempo. Pasa a multiplicar y me da 4.500 watts por 60 segundos. ¿Sí? Lo que me da 270.000 joules. No se olviden, potencia era watts sobre segundo, watts, que es joules sobre segundo, multiplicado por segundos, se eliminan los segundos y me queda joules. No olvidarse que todo trabajo, ¿sí?, se mide en joules. Entonces tengo que es 270.000 joules. Para que no se vea un número tan grande y vayamos también acostumbrándonos, podemos pasarle a kilojoules. Kilojoules para que el número sea un poquito más pequeño. Y acuérdense, el kilo es simplemente un prefijo que me ayuda, ¿sí?, a sintetizar. En vez de 10.000 kilómetros, puedo poner simplemente 10 kilómetros. Lo mismo nos pasa con los joules, con los watts. Si tenemos un número muy grande, le ponemos en kilowatts para que el número en sí se reduzca. Es simplemente un prefijo. Listo, chicos, fíjense, estos son los ejercicios que subí al aula virtual, sencillos, prácticos, para que ustedes, como es clase nueva, ya saben que el miedo es que se entienda bien y no se me vayan a asustar, porque de aquí, como tenemos un mes completo a través de este tipo de clases, necesito que le cachen súper bonito para yo poder ir de aquí a una siguiente clase, subir un poquito más el ejercicio, el nivel. Pero igual, hay cualquier cosa, ya saben, por favor, me escriben por el aula virtual, o bueno, algunos con el WhatsApp también me están escribiendo, no hay problema. Ya, guaguas, entonces revisen el video, pongan algún comentario, alguna cosa, por lo menos para saber que están viendo el video. No necesito likes ni sé qué cosas, no soy traumado con eso, pero sí me ayudaría para saber que sí están observando el video, porque si no observan el video, después van a haber problemas al momento de resolver el deber. Que bueno, el deber que voy a mandar el día miércoles no es tan complicado. Va más o menos en este estilo. De ahí veremos con planos inclinados, como ya es medio costumbre nuestra. Bueno, guaguas, que pasen bien. Me despido de todos los leones, no serpientes, Charles Browns y todos los demás. Ya extraño molestarles en la clase. Chao, chao, cuídense mucho.